Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Hay un Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé. Muchas personas cometen el error de decirle a los enfermos que no se sanan porque no tienen fe. Pienso que este es un error porque en adición al dolor y al sufrimiento que está experimentando el enfermo, le estamos agregando una carga de decirle que no tiene fe. Quisiera decirte que muchas veces la fe no solamente depende para sanarse del enfermo, sino también de la persona que intercede, la persona que ora. Y esto es muy importante. En la palabra de Dios encontramos dos experiencias en las que Jesús escucha la oración de dos intercesores. A uno lo atiende de una manera y a otro lo atiende de otra forma en su petición de oración. Simple y llanamente porque depende de la fe que tenía cada uno. La primera experiencia la vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 46 en adelante. Y es la historia del oficial de Cafarnaúm. Nos narra la palabra de Dios y nos dice que Jesús, después de haber estado en la boda de Caná, donde había convertido el agua en vino, ustedes recuerdan ese milagro que hizo Jesús, y dice que él se había ido a un lugar donde habían algunos funcionarios, y había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en un pueblo que se llamaba Cafarnaúm. Obviamente estaba distante de donde estaba Jesús, que era en Galilea. Dice que al oír que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a visitarlo y a suplicarle que bajase a sanar a su hijo moribundo. Y Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Señor, baja antes de que muera mi muchacho. Jesús le dice: regresa tranquilo, que tu hijo sigue vivo. El hombre creyó lo que le decía Jesús y dice la palabra de Dios que se puso en camino de nuevo. Iba bajando cuando sus sirvientes le salieron al encuentro para anunciarle que su muchacho estaba sano. Le preguntó a qué hora se había puesto bien y le dijeron que el día anterior a la 1 ya se le había pasado la fiebre. Comprobó este hombre que era la hora en que Jesús le había dicho que su hijo seguía vivo y creyó en él con toda su familia. Esta, dice la palabra de Dios, fue la segunda señal que hizo Jesús cuando se trasladó de Judea a Galilea. Es interesante lo que nos narra esta palabra de Dios, porque vemos que este oficial se acerca a Jesús con una situación desesperante. Aquí en la palabra de Dios dice que tenía fiebre. En algunos textos bíblicos dice que la situación del muchacho era una situación de agonía, es decir, que era una situación de gravedad prácticamente. Así vemos que la gravedad se refleja en la desesperación de este hombre, porque este hombre caminó 30 kilómetros para encontrarse con Jesús. De Galilea a Cafarnaúm había esa distancia. Por lo tanto, él viene donde Jesús, como alto funcionario que era, pensando que Jesús era un curandero cualquiera, y entonces se le acerca y le da prácticamente, yo diría que una orden la que le da Jesús, y le dice: ven, que mi hijo está enfermo. Mire, yo pienso que Jesús diría para sí: oh, tengo que caminar 30 kilómetros para ir hasta el encuentro de este muchacho para que se sane. Quizás es un pensamiento que yo esté haciendo, o quizás es el pensamiento que muchos se hacen cuando vamos a los pies de Cristo y le clamamos y no vemos respuestas inmediatamente. Pero este oficial parecía estar dándole instrucciones a Jesús, como si fuera Jesús uno de sus empleados, o si fuera alguien al cual él lo iba a impresionar por sus grandes títulos, por su dinero, por sus recursos, por su fama. Pero ¿sabe lo que hace Jesús? Que Jesús le responde con, yo diría como en buen dominicano, un boche, es una corrección fuerte, y le dice esta palabra: si ustedes no ven señales y prodigios, entonces ustedes no creen. Yo quiero que nos detengamos en esa frase de Jesús, porque aparentemente Jesús está hablando a nosotros. En este tiempo, que una generación que duda mucho de las maravillas de Dios,
Es una generación mala y perversa, como dice la palabra de Dios, que nos hemos apartado del amor de Dios. Nos hemos apartado de esa confianza en Él. Y este funcionario acudía a Jesús como si fuera a buscar el servicio de cualquier persona al cual Él le pudiera pagar. Aunque la presión de Jesús era fuerte, Jesús no lo hacía para lastimar al funcionario. Jesús más bien estaba como tratando de despertar la fe en este oficial de Cafarnaúm, como que se diera cuenta que sus títulos, su fama, su dinero, su posición no tenían ningún valor. Jesús lo que quería más bien era como provocar en este hombre la humildad, la sencillez. A veces nosotros vamos ante los pies de Dios y vamos con nuestra experiencia de fe o con nuestra hoja de servicio, porque hemos servido en la iglesia, porque le hemos servido a Dios, hemos hecho no sé cuántos rosarios, hemos hecho tantas novenas, a lo mejor hemos asistido todos los domingos a misa y nos creemos en la condición de exigirle a Dios y reclamarle a Dios. Dice la palabra de Dios, dice Jesús, que si tuviéramos la fe de un granito de mostaza, le diríamos a la montaña, muévanse, y las montañas se van a mover. Yo pienso que a veces con nuestra poca fe no somos capaces ni de mover un montoncito de tierra, un montoncito de arena. Y eso es lo que estaba tratando de Jesús de despertar en este hombre, como diciéndole, si ustedes no tienen fe, si ustedes no ven señales, si ustedes no ven prodigios, es decir, si no pueden tocar, entonces ustedes no son capaces de creer. Pienso que eso es lo que nos estaba pidiendo precisamente Jesús en este día, que tengamos la capacidad de confiar en Él y demostrar que la intercesión, la oración que tú haces por una persona, es una oración desprendida, es una oración que se viene ante Dios con nuestro sentimiento de humildad, con nuestro sentimiento de amor. Pero Jesús, sin embargo, a la orden o petición que le hace este oficial, ven a mi casa, Jesús le responde, yo diría que con otra contraorden, y le dice, regresa a tu casa, regresa, como diciendo, regresa allí y confía en lo que estoy haciendo. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia, estamos orando a los pies del Señor, y entonces estamos clamándole a Dios, y Dios nos está diciendo, confía en mí, espera, ten confianza, porque nuestra fe a veces se reduce a lo que yo llamo una fe de microondas. En estos tiempos es fácil cocinar, vamos a la cocina, ponemos el ingrediente, ponemos lo que queremos cocinar rápidamente o quitarle el estado de congelamiento en que se encuentra ese alimento. Entonces vamos, aplicamos al botón y en 30 segundos, 1 minuto, ¿qué sabe el tiempo que necesita esa comida? Obtenemos y estamos en condiciones de alimentarnos. Pero la fe que quiere Jesús no es una fe de microondas. Hay veces que Dios se va a quedar en silencio. Y yo te quiero decir en este día algo importante. Mira, cuando Dios está en silencio, espera, porque Dios está trabajando. Dios va a abrir una nueva puerta, ahí donde te encuentres, en ese estado donde estás. O a veces no eres tú que está orando, alguien te está pidiendo que ore. Anime a la persona, muéstrale la confianza en Dios y su fe, la fe tuya como intercesor, es la que va a abrir los ojos del ciego, como dice Jesús. Muchas veces vamos ante Jesús y nos pasa como esa experiencia de aquellos discípulos de Jesús que encontraron un ciego y le dijeron, Jesús, ¿y quién pecó? Maestro, Rabí, ¿quién pecó? Y Jesús les respondió, no pecó nadie, simple y llanamente es para que la gloria de Dios se manifieste. A veces nosotros estamos tratando simple y llanamente de lamentarnos y de bajar los brazos. Moisés, cuando oraba, dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, cuando él levantaba los brazos, el pueblo de Israel estaba venciendo, pero cuando bajaba los brazos, entonces el pueblo de Israel empezaba a perder la batalla. Yo pienso que si tú tienes los brazos abajo en este momento, si no estás de rodillas clamándole a Dios, está perdiendo la batalla. Y ese es el momento de hacerlo. Y Jesús entonces le respondió a esos discípulos, no pecó nadie, simple y llanamente para que la gloria de Dios se manifieste. Mira, Dios no te quiere a ti en el lado de la lamentación. Dios tampoco no quiere que tú estés en el lado de preguntar, maestro, ¿quién pecó o quién lo hizo ciego? Dios lo que quiere es que tú estés en el lado de la confianza en Él, como intercesor que eres, que ora por lo que necesitan, y busque la manera de que, ¿quién le puede abrir los ojos al ciego con tu fe, con tu confianza en Dios? Y este es el momento. Por eso, este hombre fue a darle una orden a Jesús, pero Jesús le responde con otra orden, le dice, vete a tu casa. Yo me imagino la inquietud de este hombre, diría, bueno, Jesús lo que está esperando prácticamente es que yo me desespere, o me está diciendo, regresa a tu casa que tu hijo está sano, porque
quizás lo que quiere quitarse quitarse de encima de mí, o sea, quitarme del medio, o que yo no lo moleste más. Mira, dice Jesús, un corazón contrito y humillado es lo que me conviene, es lo que realmente necesito, lo que dice Dios. Y eso es lo que realmente quiere el Señor, un corazón converso, un corazón contrito, un corazón que viene humillado a los pies del Señor. Y eso es lo que necesitaba este oficial de Cafarnaúm. Cuando Jesús le dice, regresa, era 30 kilómetros que tenía que caminar, 30 kilómetros a pie, hermano, o en mula, qué sé yo, qué tiempo tomaría. Yo asumo que tomaría por lo menos unas 5 o 6 horas, 8 horas de camino, de regreso. Depende de la tortuosidad de los caminos. Pero estaba con confianza de que iba. Y mientras más caminaba, más se daba cuenta que tenía que aferrarse a la única cosa que venía en su corazón. El mensaje que Jesús le decía, regresa a tu casa, ten confianza que tu hijo está sano. Quizás esa es la palabra que tú necesitas escuchar en este momento, en este tiempo en que a lo mejor está desesperado, a lo mejor no tiene trabajo, a lo mejor tu finanza está muy mal, a lo mejor tu salud está precaria, o está postrado, o está encarcelado. ¿Quién sabe cuál es tu situación? Dios sí la conoce. Dios quiere que tú tengas la confianza de este oficial de Cafarnaúm, que mientras más avanzaba, iba encendiendo en su corazón esa fe y su humildad, su yo se iba muriendo. Iba apagándose todo su ser, todo su ego, toda su prepotencia. ¿Para qué? Para agarrarse solamente de Cristo, Cristo el Salvador, Cristo el que te puede sanar, Cristo es el que te puede liberar en esta tarde, en este día, en esta mañana, en esta noche. Quién sabe en qué situación te encuentras, pero sí, Dios quiere hacerlo. Y cuando regresa, vienen al encuentro los sirvientes y le dicen, no te preocupes que ya tu hijo está sano. Quizás en esta tarde Dios te está diciendo, en este momento, en esta mañana, Dios te está diciendo, tu situación está resuelta y tú solamente sigues mirando la oscuridad en vez de ver la luz de Cristo que está iluminando tu vida nuevamente para que tú sonríes y lo glorifiques. Estaba este fin de semana en Colombia en una misión de 11 días junto a mi esposa Ingrid y estábamos en la ciudad de Barranquilla y empezamos a orar por los enfermos. Y yo, mientras oraba, recibí una palabra de conocimiento de parte del Señor que decía, hay una mujer que tiene mucho tiempo, que tiene mucha dificultad para caminar, y en este momento el Señor le está sanando, y de pronto le digo, arrodíllase y levántese para que se dé cuenta, mueva sus piernas para que se dé cuenta que Jesús te está sanando. Y esta mujer vino llorando, con unos ojos más de incredulidad y sorpresa que realmente de alegría de lo que estaba haciendo en su vida el Señor. Y en ese momento no se daba cuenta de que Jesús le estaba sanando. Y al sanarla, en ese momento, ella empezó a llorar. Muy grande aquí, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé. Desde 1987 hemos llevado la palabra de Dios a través de la televisión, tanto en Santo Domingo como en los pueblos del interior. Nuestra labor es llevar un mensaje de paz y de esperanza para todo aquel que lo necesite. Para continuar con esta labor, necesitamos tu cooperación. Llámanos al 473-4185, 549-5252 y 544-1650. Entonces esta mujer llorando se acerca al micrófono y dice, yo sufría de una artrosis en las piernas, yo apenas ponía a dar pasos y ahora mire, puedo caminar. Al otro día volvió feliz y contaba a la asamblea que esa noche ella regresó a su casa, que son aproximadamente unas 10 cuadras caminando, y no conforme con eso, sino que subió 6 pisos por la escalera hasta su apartamento, ¿verdad? Y era un milagro maravilloso de lo que el Señor estaba haciendo, ¿verdad? Por lo tanto, ese día se renovó su fe. Hay veces que tenemos que tocar cosas, como que tocar para ver y sentir y experimentar, pero Dios no es emoción, hermano. Dios es una relación. Así como hay esposos que tienen una relación de vida, de amor, así Dios quiere tener una relación contigo, personal, de tú a tú, de yo a yo. Pues esa fue la actitud de este oficial de Cafarnaúm. Dice que al ver la sanación de su hijo, él y su familia creyeron.
Pero veamos otra comparativa. Vamos a ver otra situación en la cual hay otro tipo de intercesor, en el cual actúa Jesús de otra manera. En el primer caso vemos que la fe de este intercesor no era así. Sin embargo, vamos al Evangelio de Lucas y vamos a leer el caso del centurión, ¿verdad? Aquel centurión que dice que un día Jesús concluyó su discurso al pueblo, entró al Cafarnaúm, y dice, y un centurión tenía un sirviente a quien estimaba mucho, que estaba enfermo a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos judíos notables a pedirle que fuese a sanar a su sirviente. Se presentaron a Jesús y le rogaban insistentemente, alegando que se merecía ese favor. Ama a nuestra nación y él mismo nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, no estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió a algunos amigos a decirle, Señor, no te molestes, no soy digno de que entre bajo mi techo, por eso yo tampoco me considero digno de acercarme a ti. Pronuncia una palabra y mi muchacho quedará sano, porque también yo tengo superior y soldado a mis órdenes. Si le digo a este, va allá, el otro va. Y si le digo que venga, él viene, que haga esto y lo hace. Al oír Jesús, se admiró volviéndose a la gente que le seguía y le dijo estas palabras. Una fe semejante no la he encontrado ni en Israel. Cuando los enviados volvieron a casa, encontraron al sirviente sano. Este otro tipo de intercesor. Este intercesor ora, pero es un intercesor desprendido. Y lo grande de esto es que ni siquiera tenía la fe cristiana. No tenía esa fe en Dios como la tenían los judíos. Y Jesús dice una expresión que me choca mucho. Dice, solamente he encontrado dos situaciones en las cuales yo he visto fe. Una fue que no pude sanar a nadie en Jerusalén porque no encontró fe. Pero la otra es ante este hombre cuando le dice, ni en Jerusalén he encontrado tanta fe como en este hombre. ¿Qué era este centurión? Era un oficial romano, pero un hombre bueno de corazón, había hecho mucho bien. Y fíjense algo interesante, él no está orando por un familiar, como en el caso anterior, por un hijo que oraba aquel oficial. Él está orando por su sirviente, que era su esclavo. Mire, en ese tiempo, para los romanos un esclavo, y si fuera judío era peor, era de baja la categoría, no tenía el sentido de aprecio. Y los judíos a su vez consideraban que los romanos eran leña para el fuego del infierno, que Dios lo había creado. O sea que había una gran tirantez. Sin embargo, de vez en cuando los romanos le construían sus sinagogas para mantener contentos a los judíos. Así que esta es la situación, pero este hombre era algo diferente. Este oficial amaba a su esclavo. Fíjense que Jesús ve una disposición interesante y que quizás es la que tenemos que tener. Cuando oramos por alguien, cuando intercedemos por alguien, debemos ser capaces de amar. Un amor que sobrepase toda raza, todo sentimiento, todo ego. Porque ahí es cuando nosotros nos desprendemos de nuestro yo y confiamos plenamente en Jesús. Y por eso Jesús cuando escucha esta palabra, se da cuenta que era algo muy interesante la forma en cómo él está haciendo esta pregunta. Mire, no es muchas veces de extrañarnos que a veces no nos consideremos dignos de que Dios haga algo nuevo en nuestras vidas. Pero es así, Dios está clamando y está haciendo algo nuevo en nuestra vida. Por eso, cuando Jesús escucha la petición por este esclavo, se da cuenta que era un esclavo y ese esclavo no tenía ningún derecho. Por eso le digo, hermano, la base del amor es la parte más interesante cuando oramos por alguien, cuando pedimos oración por alguien. Y por eso este oficial sabía que un judío no podía entrar en el techo o en el área o en una casa de un romano porque entonces estaba en pecado, se consideraba impuro. Sin embargo, cuando este soldado le pide, este oficial, este centurión le pide a Jesús que si puede orar por sus esclavos, Jesús dice, voy. Fíjense que en el primer caso Jesús no hace el intento de ir, sino que le manda al oficial que regrese a su casa caminando 30 kilómetros. ¿Por qué? Porque en el primer caso este hombre no tenía tanta fe, pero al ver Jesús la fe de este intercesor, entonces Jesús dice, yo voy.
Hay veces que nosotros somos capaces de mover el corazón de Dios rápidamente cuando nuestra fe es capaz de ser como un grano de mostaza para mover montañas. Y esa es la montaña que Dios quiere que en este día tú muevas, que tú puedas darte cuenta de que con tu oración tú puedes sacudir los cimientos de tu incredulidad, de la incredulidad de los que están a tu alrededor. Eso me encantaba mucho del padre Emiliano, que podía ver que Dios actuaba y se aferraba más a esa fe. Y entonces la gente cuando veía a Dios actuar, sanando a los enfermos, haciendo que escucharan y que se levantaran de los paralíticos, entonces la gente se animaba en la fe. Yo recuerdo, estaba en Venezuela y estaba en una estación de radio, había terminado todo un día de una jornada de oración y de evangelización. Y me llevaron a la emisora, ya yo estaba agotado, eran las 10 de la noche, un programa por radio. Y terminé y me dijeron, por favor, haga una oración por los enfermos. Yo hice una oración por los enfermos. Y me vino una palabra de conocimiento, que es Dios cuando nos ilumina el pensamiento para revelar algo que Él quiere. Y en ese momento yo dije, hay una señora que tiene aproximadamente 2 años en cama, está muy enferma, se llama María, tiene 42 años, y el Señor le dice en este momento, levántate, y ella está sintiendo una fuerza, y había perdido hasta el apetito, y ella siente hasta hambre para saciar su hambre, y tiene apetito. Y en ese momento, ella, ¿qué hace? Siente la fuerza. Yo cuando dije esa palabra, dije, pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Me parece que me dejé llevar de la emoción, y salí muy temeroso de la estación, del área donde estaba transmitiendo, y me fui a los pasillos, y cuando voy saliendo me llama el operador y me dice, tiene una llamada por teléfono. Y cuando levanto el teléfono me dice, yo soy María, tengo 2 años en cama, 42 años, y en este momento yo sentí una fuerza de parte de Dios que me hace levantar, y estoy sentado en una silla comiendo. Le dije, Señor, perdóname porque no dependía de mi fe, sino de la fe de amor con la que tú tratas a los que te buscan y a los que te necesitan. Así también Dios quiere en esta tarde tratarte a ti con amor, en este día con ternura, en esta noche, en el momento en que nos está viendo. Dios quiere hablarte al corazón, Dios quiere devolverte esperanza. Y como ese centurión que sabía que Jesús no podía entrar bajo sus techos porque su fe, su religión o la religión de los judíos no lo permitía, le manda a decir a Jesús, mira, no es necesario de que tú vengas, no es necesario de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa es la oración que hacemos en cada Eucaristía. Decimos, Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. Y a veces la repetimos y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Pero Jesús, como se hace presente en ese pan vivo bajado del cielo, Él es el pan vivo bajado del cielo. Y en ese momento cuando decimos esas palabras cogen la dimensión de Dios y la fuerza del Espíritu Santo escucha tu oración y comienza el Señor a hacer grandes cosas. Por eso al Padre Emiliano le encantaba hacer la oración de sanación después de la Eucaristía, porque después de estar Jesús presente en medio de ello, ¿verdad? Entonces Jesús sanaba y sanaba realmente para dar testimonio de que Él estaba ahí, de que Él está ahí en cada Eucaristía. Yo te quisiera invitar en este día a orar y a pedirle a Jesús. Yo no sé si tú estás en una situación donde un ser querido está confinado a un hospital, en una situación difícil, un diagnóstico que te ha asustado, que te ha llenado de pánico, que te ha llenado de temor. Pero dice la palabra de Dios que para eso ha venido Jesús, para darte vida y vida en abundancia. En esta tarde, en este día, en este momento, Dios quiere darte vida, quiere darte esperanza, quiere darte confianza. Como al centurión, ¿verdad? Que el centurión, aunque tuvo intercesores que decían, los mismos judíos decían, ayúdalo, responde su oración porque nos ha construido hasta sinagoga, nos ha ayudado, era un hombre bueno. Entonces nos damos cuenta que Jesús escuchó esa oración como quiere escuchar la oración tuya. Por eso quisiera concluir con que para orar, cuando oremos, tenemos que tener 3 características. La primera es un gran amor, orar con amor. Segunda, una disposición de humildad, sencillo, no confiando en tus valores o en tu carisma, sino en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios está haciendo hoy, en este momento, sanando, liberando, devolviendo esperanza. Y por último, tener una fe, una confianza ¿en quién? En Jesucristo, el que todo lo puede. Démosle gracias a Dios. Yo quisiera en este momento orar por ti que nos ve a través de estos canales, a través de estos medios. Señor, te presento al que nos escucha, al que nos ve. Mira sus necesidades. Tú conoces su corazón, tú conoces su vida, tú conoces sus sentimientos. Ve en este momento, acompáñalo. Toca su corazón, toca su vida. Sanas
su corazón, sana sus heridas, los recuerdos que vienen desde su niñez. Quizás tú fuiste lastimado, maltratado cuando niño y todavía eso queda en tu corazón. Quizás papá te abandonó, quizás perdiste a tus seres queridos, quizás te criaste huérfano, quién sabe el dolor que hay en tu corazón, pero Dios te quiere sanar en esta tarde. Ve ahí, Jesús, también a los que están postrados en sus camas, a los que están sin esperanza, Jesús. A un acto de amor. Toca su corazón, pero toca también sus cuerpos enfermos. Tú eres la salud de los enfermos. Tú eres el Mesías, tú eres el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ahora, Señor, esa hora maravillosa, toca con tus manos llagadas cada parte de su cuerpo. Te lo pedimos a ti, Padre, por los méritos de la pasión de Jesús, por las llagas de su costado, por las llagas de sus manos, por las llagas de sus pies. Y dale vida y devuélvele la esperanza. Espíritu Santo, tócalo para que te reciban, para que te sientan, para que te experimenten, para que reciban ese grado de amor, ese grado de compasión con que tú les amas. Te amamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, cada vez que pedimos ese nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, al cual tú le has dado poder en el cielo y en la tierra, nos escucha en fe. Te damos gracias, Jesús, por lo que tú ya has empezado a hacer. Alabado sea Jesucristo, alabado sea su nombre. Amén. Señor te bendiga. La Fundación Lumen 2000 Padre Emiliano Tardif te invita a participar de la gran rifa pro recaudación de fondos para continuar la obra de evangelización a través de los medios de comunicación. Un hermoso carro Beide Hatchback 2010, valor del boleto 500 pesos. La rifa tendrá lugar en la Casa de la Anunciación el 18 de junio al terminar la Eucaristía de las 6 de la tarde. Boletos a la venta en la librería Sígueme Casa de la Anunciación. Para más información llama a los teléfonos 809-544-1623, 809-473-4185 y 809-549-5252. ¡Anímate a participar!